Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto verlos por aquí. Hoy estamos una vez más aquí conectados por ti, por aquí contigo, por nuestras redes sociales. No sé dónde me estás viendo, en Instagram, YouTube, Facebook, pero bueno, es un gusto estar contigo por este medio. Y hoy estoy muy contento de seguir con nuestra miniserie de pláticas de calma emocional. La verdad que si no has visto ninguno de los episodios anteriores, te animo a que lo cheques los episodios anteriores, que creo que pueden ser de gran ayuda. Y bueno, hoy quiero continuar hablando de un tema muy importante, pero antes de continuar, te voy a animar mucho a que compartas este video. Si es que crees que esto que hemos estado hablando anteriormente te puede ser de ayuda, compártelo. Y hemos estado desglosando y decodificando algunos aspectos que nos ayudan a tener realmente una vida emocionalmente sana, una vida saludable en el tema emocional y mental. Y si no has visto los demás videos, míralos. Y hoy quiero tocar un tema muy importante, un tema muy crucial que creo que es de suma importancia en toda esta jornada de vivir con calma emocional, en esta jornada de vivir de una manera saludable emocionalmente y mentalmente, porque de repente cuando hablamos de salud, de repente uno piensa que solamente es lo físico, solamente tiene que ver con estar feliz o vemos que de repente vemos que el bienestar tiene que ver con otras cosas materiales, incluso de propósito y todo, pero la realidad es que el tema emocional y, y mental es muy importante. Y bueno, ahora sí voy a comenzar. Ahora sí voy a comenzar. Iniciamos ahora sí oficialmente este nuevo episodio que tenemos por aquí. Y hoy quiero hablar sobre un tema muy importante. Un tema muy importante que de repente hace que nos perdamos en la vida. He tenido el privilegio y el honor de trabajar con mucha gente por ya muchos años y de repente uno piensa que a veces uno experimenta depresión, ansiedad o temas o crisis emocionales solamente porque te hicieron algo, solamente porque tuviste un suceso traumático o hay heridas emocionales abiertas simplemente o pensamos que es el pensamiento natural, pero para mi sorpresa, yo me he dado cuenta, hablando con mucha gente al respecto, que una de las cosas que también afectan mucho nuestra estabilidad emocional y mental es el tema de no saber cuál es nuestro propósito. Y es por eso que veo de suma importancia comenzar a descubrir, entrar en esta jornada de descubrimiento, de decir, ¿sabes qué? Yo necesito estar en búsqueda y en camino hacia mi propósito. Una vez escuché a un autor que decía, hay dos momentos importantes en la vida del ser humano, cuando nace y cuando sabe por qué. Y esto creo que es algo muy importante, el saber por qué estás aquí, porque eso también te da mucha tranquilidad. Hay mucha gente que lleva años en la vida, lleva a lo mejor trabajando, comprándose cosas materiales, teniendo una vida, vamos a decirlo, socialmente aceptada. Y para todo el mundo alrededor pareciera que todo está bien. Pareciera que, bueno, esta persona está muy bien, está plena, se ve feliz y todo, pero no todos saben lo que tú sientes. No todos saben lo que hay adentro de ti. Y hay muchas veces tenemos una carencia de propósito. Una vez escuché una frase que me impactó mucho que dice, el mayor fracaso en la vida es tener éxito en las cosas que no fuiste llamado a hacer. Y de repente, uno pareciera que busca estar haciendo cosas para sentirse socialmente aceptado, para sentirse en plenitud y todo. Pero, te tengo una noticia, hasta que no realmente encuentres tu propósito, es cuando tu vida va a comenzar a tener sentido. Hasta que no encuentres tu propósito y eso va a generar una certidumbre de tus siguientes años y caminar. Porque mucha gente que se levanta y dice, bueno, ¿ahora qué sigue para mí? Pues, ¿qué sigue en los próximos años? Pues no sé. Y de repente, pues, hay gente que puede, cuando se sienten esas crisis existenciales, puede sentir como que ansiedad o puede sentir de otro tipo de crisis emocionales y todo. Pero eso es algo muy importante que nos va a traer estabilidad en nuestra vida. Es más, ese es un tema que no me quiero meter mucho, pero es importante mencionarlo. Cuando uno realmente tiene un sentido de propósito y realmente camina en su propósito, ¿sabes qué pasa? Es más fácil tomar decisiones. Es mucho más sencillo tomar decisiones. Y por eso es muy importante encontrar ese sentido de propósito.
¿Sabes qué? Es saber por qué estoy aquí. Eso te va a traer tranquilidad. Yo personalmente, cuando he tenido desafíos, crisis, temas, escenarios complicados, de repente el saber que voy en camino hacia el propósito por el cual fui creado, de repente me hace entender y tener mucha claridad de que las circunstancias no favorables son temporales, porque yo voy para ese lugar, porque yo sé que eventualmente voy a estar en ese lugar donde sé que tengo que estar, donde personalmente creo que Dios quiere que estemos. Entonces, eso, el estar realmente, haber encontrado el camino hacia tu propósito, te va a dar mucha estabilidad, independientemente de la situación que estés viviendo ahorita. Cuando me ha tocado vivir este tipo de crisis, me ha tocado ver ese tipo de situaciones, digo, bueno, pero yo sé que al final del camino voy a seguir en ese camino que sé que Dios me llamó a vivir, ¿no? Sé que por ahí va a ser la cosa. Y todo cambia, toda la vida a la vez diferente. Y eso te trae mucha estabilidad, que es lo que a veces nos descontrola en la vida. Pero si tú estás muy abrumado con muchas cosas del entorno, por todo lo que tienes problemas de identidad o inseguridades o cosas así, de repente tú andas para todos lados, para acá, para acá, para acá, para acá, y siempre vas a tener ahí temas emocionales sin resolver. Por eso creo de suma importancia que tenemos que hacer una pausa y decir, ¿sabes qué? A ver, tengo que empezar a darle una dirección a mi vida. Y déjate, voy a decir una cosa, hay gente que piensa que cada quien construye su propósito, a veces o se nace ya o ya está el propósito hecho y todo. Mira, la verdad es que nosotros, yo creo que el propósito, decía así, perdón, decía, una vez puse una encuesta, decía, o sea, el propósito se construye o se descubre. Esa era como la pregunta, ¿no? Y hay gente que piensa que se construye, hay gente que piensa que se descubre. Personalmente, en lo que yo he leído de la Biblia, de mis mentores y del tema espiritual y todo, yo creo totalmente que primero se descubre y luego se construye. Porque creo que Dios nos creó con un propósito, Dios nos dio talentos, nos dio dones espirituales, que después voy a hablar más sobre eso más adelante, esos temas. Dios nos dio algo único, ciertas habilidades y ciertas inquietudes de la vida y todo, y eso hay que irlo descubriendo. Una vez que descubres por ahí, hay que irlo construyendo. Entonces, yo creo que son las dos, pero al revés, ¿no? Primero descubrir y luego construir. Porque hay gente que construye cosas que ni siquiera son llamados a hacer. Pues ahí está Canico. Pues que se ve bien padre y es la onda de hoy, y es lo que todo el mundo dice que es lo mejor y todo, y pues construyes cosas que a lo mejor no tienen sentido. Pero cuando tú descubres qué es lo que tienes que hacer con tu vida, entonces te empiezas a construir en base a lo que descubres. Y es una jornada, es un caminar de años, a lo mejor hasta es un viaje de toda la vida. Pero al menos vas caminando de acuerdo a lo que Dios te llamó a hacer, de acuerdo a lo que fuiste creado a vivir. Y eso es algo muy, muy importante. Fíjate aquí, te quiero leer esta parte que dice en la Biblia, aquí en Efesios 2:10 dice, nosotros somos somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. O sea, ya estaba, pues no es que uno tiene que descubrirlo. Tiene que descubrirlo. Yo te voy a hacer unas preguntas de control porque de repente, David, pero ¿por dónde arranco y todo? Ese tema yo lo voy a desglosar más adelante. Más adelante tengo toda una serie de proyectos que tengo en base a ese tema que no me voy a adelantar y después lo vamos a hablar. Pero quiero hacer algunas preguntas importantes al respecto que te van a ir ayudando un poquito, ¿no? Una es, ¿vives con un sentido de propósito? Una pregunta. Otra pregunta que te voy a hacer de control. ¿Hacia dónde direccionas tu vida? Otra pregunta, esta es la más difícil. ¿Buscas alinear tus propósitos y los propósitos de Dios? Porque muchas veces uno tiene, y esto, si tú me escuchas y dices, es que David, yo no soy una persona de fe, yo no creo en Dios, nada. Yo te lo estoy diciendo desde una perspectiva de fe, una perspectiva de Dios, porque yo, como cualquier ser humano, planeé y me di cuenta que Dios no puede estar fuera de esta ecuación. Por eso creo que es muy importante ir alineando nuestro propósito, con nuestros talentos, nuestras inquietudes con lo que Dios
nos diseñó hacer. O sea, aquí se va haciendo como una fusión. O sea, prácticamente viene todo de Dios, pero de repente es lo que estamos medio descubriendo, pero de repente nos damos cuenta que viene de parte de Dios y es muy importante comenzar a alinear nuestros propósitos, que irónicamente sería un propósito, pues, pero bueno, si para decodificar un poquito más, el propósito de Dios y tu propósito, ¿no? Pero que sería uno, el propósito por el cual fuiste creado por Dios. Pero bueno, entonces esas son preguntas muy importantes. ¿Buscas alineamiento entre tus propósitos y los propósitos de Dios? Es una pregunta de control. Este, em, y estas preguntas nos ayudan mucho porque fíjate, lo que te mencioné al principio, de que a veces dos días más importante en la vida, cuando naces y luego cuando sabes por qué. Pues realmente tenemos que hacer nuestras preguntas de saber para qué y con qué propósito fuimos creados. Eso es muy importante. Tenemos que estar en esa búsqueda constante. Porque sin un sentido de propósito es prácticamente insostenible vivir pleno. No puedes vivir pleno. A mí la verdad que me sorprende cómo mucha gente se la lleva buscando el propósito y experiencias con hongos o con todo, esto lo digo con todo respeto, con hongos, con cosas así, frecuencias y todo ese tipo de cosas. Mira, la verdad es que si tú te conectas con Dios, se van a activar en tu vida una perspectiva sobrenatural indescriptible, guiada por el Espíritu Santo. Y esto que estoy hablando es un poquito más elevado. Mándame mensaje y te puedo explicar a detalle lo que acabo de decir. Pero tenemos que dejar que Dios nos guíe en nuestra vida. Esto nos va a traer mucha estabilidad emocional, mucho sentido de propósito. Eso es algo súper importante. Y bueno, hay una de las cosas que a veces tenemos que preguntarnos que nos ayudan a ir dándole forma a esto, a darle más claridad a esto cuando hablamos de qué es lo que... Si tú te dijiste, David, que Dios nos puso talentos, dones, inquietudes, pasiones, todo eso, ¿qué sería, no? Entonces hay preguntas muy básicas que nos tenemos que hacer. Una es, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te llena, lo que te da más alegría hacer? Porque Dios tampoco quiere que estés haciendo cosas en su propósito que no disfrutas hacer o que simplemente no te apasionan. Todo va alineado. Pero lo estamos decodificando en dos áreas, tu propósito y el propósito de Dios, pero viene de parte de Dios todo, pues, ¿me entiendes? Pero sí, qué cosas te apasionan, qué cosas no te dejan dormir, qué sueños tienes, qué cosas, qué cosas te gustarían a veces que fueran diferentes, cuáles son las cosas que a veces te molestan, pero de tal grado es injusticias a eso me refiero, como que injusticias que te molestan, que te generan inquietudes y que tú dices, yo tengo que hacer algo para hacer eso. Probablemente son señalamientos para entender tu llamado. Y bueno, esos son cosas muy importantes que tenemos que hacernos, preguntarnos para qué soy bueno, cuáles son mis talentos, que la gente a veces mira qué es lo que más se me da. Eso también nos ayuda mucho a traer claridad de qué es lo que los talentos y dones que Dios nos ha dado. Y esas cosas nos van dando un ciertos señalamientos para ir alineando nuestra vida hacia los propósitos de Dios. Y la pregunta, a veces lo más difícil a veces es esto. Bueno, ya sé qué se me da, ya sé qué me apasiona, ya sé, pero ¿qué voy a hacer en mi vida? Que esto cómo se tangibilizaría en una misión de vida. Y eso es algo muy importante. Más adelante voy a hablar más de esto. O sea, no voy a hablar más de eso, pero, pero, sí quería mencionar en esta jornada de calma emocional, estos pasos de calma emocional, sí quería yo mencionarlos, porque es muy importante entender que esto es parte de la forma, ¿no? ¿no? Este, am, Porque muchas veces hay gente que lo que trata de hacer es llenar esas cosas con dinero, con fama, es decir, que apunte a unas, con poder, con placer, con éxito, pero la sed espiritual y existencial nunca va a ser saciada con eso. Por eso de repente ves a gente súper exitosa, famosa, millonaria que se suicida o que vive en depresión, o que de repente lo ves que terminan en las calles, o ves esos escenarios tan tétricos y tan así, es porque de repente nos damos cuenta que pues no es así, no es así. No, 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 no lo es todo. Esas son cosas temporales que no estoy diciendo que sean malas del todo, pero no debe de ser nuestro todo.
es más importante. El verdadero éxito va enfocada a conocer tu propósito, a desarrollar todo tu potencial, a sembrar semillas que beneficien a otros. Esos son algunos elementos del éxito, a mi opinión, el éxito real, ¿no? Pero inicia con el propósito. Pero cuando sabes cuál es tu propósito, no tienes necesidad de compararte con nadie, no tienes necesidad de ver las adversidades muy diferentes, porque sabes hacia dónde vas. Entonces hay que buscar, hay que encaminar nuestra vida hacia esos propósitos. Quiero ir terminando con esto. Preguntas importantes, reforzando lo que hablé al principio. ¿Conoces el propósito de tu vida? Otra pregunta, ¿reconoces la necesidad de la presencia de Dios en tu vida para que ésta tenga sentido en tu vida? Escribe, te voy a animar a que tú las escribas y tú pienses, digas, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo está mi vida y todo? Yo sé que esto que acabo de hablar hay mucho que decodificar, después vamos a hablar más de eso, pero sí me gustaría tenerlo muy en cuenta en esta jornada de paz emocional, esta jornada de calma emocional, que tengamos que tener en cuenta que el realmente tener un sentido de propósito va a ser un elemento más para tener una vida emocionalmente sana. Así que yo te animo mucho a que pienses en esto que acabo de hablar, compártelo si crees que le puede servir a alguien, y si quieres escribirme un mensaje o mandar un mensaje directo, bienvenido, y cualquier pregunta que tengas, con todo gusto estoy para servirte. Así que bueno, pásatela bien y que tengas un excelente día. Bye bye.